Hay un proyecto de ley dentro de todo este contexto de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 que está empezando ya a despertar ciertas pasiones, y es la ley de moratoria, el proyecto de ley de moratoria de desahucios judiciales y administrativos. Vamos a ver un poquito el contenido de este proyecto y hacer algunos puntos de reflexión sobre este proyecto. Nos vemos en unos segundos. Hasta pronto. Efectivamente, dentro de todos los proyectos de ley que, por decirlo de alguna forma, ha hecho necesario esta pandemia que estamos viviendo en este momento, y muy especialmente las consecuencias económicas que se sabe que esta pandemia va a dejar. Esto no es una hipótesis, es una realidad. El señor diputado don Wagner Jiménez Zúñiga presentó este proyecto que se le denomina Ley de Moratoria en Desahucios Judiciales y Administrativos. Es un proyecto que apenas se conversa sobre él a lo interno de la Asamblea. Usted lo puede ver aquí en este link si desea luego bajarlo. Pero quiero referirme a él, básicamente explicarles qué es lo que dice el proyecto. El proyecto es muy específico y parte de un supuesto que es una realidad. Repito, es una realidad, y la realidad es que esta pandemia va a dejar económicamente, va a dejar muy fracturada la economía de este país. Y dentro de la economía de este país, estamos hablando de profesionales que ejercen libremente su profesión, su actividad técnica, personas que tienen su comercio o tenían su comercio. Ya hemos visto cómo a esta fecha, que es 27 de marzo del 2020, hay muchos restaurantes y muchos hoteles que ya han cerrado y han despedido gentes, y hay números del Ministerio de Trabajo respecto a las gestiones de suspensión de las relaciones obrero-patronales y otras gestiones que se han facilitado con nuevas legislaciones que surgen como consecuencia de esta crisis. Y quiero hacer énfasis en crisis, es decir, el contexto de análisis de este proyecto no puede ser, no debe ser, sería ilusorio hacerlo dentro de un contexto de tranquilidad económica, de bonanza económica, porque entonces sencillamente nunca se va a entender cuál es el sentido que tiene. Como bien lo dice la cita que hacen en la exposición de motivos de la organización de este proyecto, indican que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en una evaluación inicial contenida en el documento COVID-19 y el mundo del trabajo, consecuencias y respuestas, estima que producto de la actual crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, alrededor de 25 millones, oiga bien, alrededor de 25 millones de personas quedarán desempleadas alrededor del mundo. Entonces, hay que entender que esta pandemia está provocando desempleo, está provocando el crecimiento de la informalidad, está provocando pobreza y está dando un golpe a la seguridad social de todos los países, incluyendo Costa Rica. Entonces, el análisis de este proyecto y de cualquier otro proyecto que se pretenda aprobar en la Asamblea Legislativa no puede hacerse fuera de este contexto. Hay que entender este contexto y hay que objetivizar el análisis del proyecto.
Bien, ahora yendo un poco al contenido y luego retomaremos esta explicación. El artículo primero del proyecto de ley, este proyecto de ley se le denomina Ley de Moratoria en Desahucios Judiciales y Administrativos, y ya cuando hablamos de moratoria entendemos que es algo temporal, no es algo definitivo, ¿verdad? Y así hay que entenderlo. El artículo primero establece que la ley tiene un objetivo, y es precisamente evitar que las personas físicas, jurídicas y empresas sean afectadas que hayan sido afectadas seriamente por la actual crisis sanitaria y económica, sean sometidas a procesos de desahucio judicial o administrativo. Entonces, creo que es importante desde el artículo primero entender que el proyecto tiene un sentido, tiene un horizonte, y hay que entenderlo de esa forma. Se pretende promover su promulgación en un contexto de crisis de salud y de crisis económica. Es decir, ya la crisis económica tiene que ser reconocido por los dueños de locales y los dueños de casas de habitación, tanto como por las empresas y los empresarios, ¿verdad? Y los empleados, que ya a este momento muchos se han quedado precisamente en esa condición, desempleados, ¿verdad? Entonces, el desempleo o la suspensión de contratos de trabajo y otros géneros de tipo legal están produciendo la disminución severa en los ingresos. Eso es una realidad. Y muchas otras personas han tenido ya que cerrar su local comercial o tratar de negociar algo con los dueños de ese local comercial. Muchos otros están esperando a ver qué sucede y qué ayuda les extiende el Estado para poder salir adelante. Ok, por decirlo de esta forma, el proyecto establece dos escenarios de trato, pero son idénticos, me parece a mí, para las personas físicas en el artículo 2 y para las personas jurídicas o empresas en el artículo 3. El artículo 2 establece un plazo de 3 meses a partir de la aprobación de este proyecto de ley, y dice que ninguna persona, por ese plazo de 3 meses, ninguna persona física que haya sido despedida, condición número 1, que esté desempleada o demuestre ante el juez que lleva el proceso de desahucio que producto de la actual crisis sanitaria y económica no percibe ingresos suficientes para cancelar el pago del alquiler correspondiente, no podrá ser sujeto a un proceso de desahucio judicial o administrativo. Entonces la disposición establece una prohibición transitoria, una prohibición temporal de 3 meses, estableciendo o protegiendo a aquellos inquilinos, a aquellos arrendatarios que hayan sido despedidos, que estén desempleados o que demuestren ante el juez que producto de esta crisis sanitaria y económica no perciben ingresos suficientes para pagar la cuota de arrendamiento. ¿Qué pasa con los pagos pendientes? La solución que establece el proyecto de ley es que los pagos pendientes se acumularán sin intereses, se cobrarán distribuyéndose entre todos los meses siguientes al periodo de moratoria que establece esta ley y según el plazo de vigencia restante del contrato de alquiler correspondiente. Cada cobro adicional por mes del monto adeudado no podrá exceder el 50% del monto de la cuota mensual que hasta el momento de la aprobación de la presente ley se cobraba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las cuotas pendientes de pago? Lo que dice la norma es que se van a acumular en una sola suma sin intereses
¿ok? Sin intereses. Vuelvo a repetir, es una situación particular la que se está viviendo. Es una situación de emergencia, es una situación de interés público. Y entonces, esos pagos pendientes se acumulan sin intereses y se van a cobrar distribuyéndose entre los meses siguientes al periodo de moratoria de esta ley, los 3 meses, y según el plazo de vigencia restante del contrato de alquiler. Entonces aquí va a jugar un papel muy importante el plazo que resta para el vencimiento del contrato, porque ahí va a haber que hacer la matemática correspondiente para efectos de establecer el pago adicional a la cuota mensual que ya se reconoce para que el arrendatario empiece a pagar las cuotas atrasadas, ¿verdad? Las cuotas atrasadas. Dice el último párrafo que cada cobro adicional por mes del monto adeudado no podrá exceder el 50% del monto de la deuda que hasta el momento de la aprobación de la presente ley se cobraba. ¿Ok? Entonces establece un limitante o una limitante del 50% respecto al monto que se venía pagando de arrendamiento como un tope o una suma de razonabilidad para efectos de que entendamos que aquí el inquilino, el arrendatario, va a tener que seguir pagando la cuota normal que debe, pero va a ir abonando poco a poco las cuotas atrasadas. ¿Ok? Es decir, el dueño del inmueble no va a perder el dinero. El dueño del inmueble no va a perder el dinero, pero sí va a tener que esperar un poco para recibir ese dinero, y lo va a recibir por cuotas, por tractos. Y aquí es donde el tema del plazo por vencer el contrato es importante, más el plazo de los 3 meses. ¿Ok? Entonces aquí debemos entender que el señor o la señora propietario del inmueble no va a perder el dinero, solo que se le va a pagar en tractos, con la situación de que no va a poder demandar el desahucio en ese tiempo. ¿Ok? Ahora, el artículo 3 establece exactamente lo mismo, me parece a mí exactamente lo mismo, respecto de las personas jurídicas o empresas públicas o privadas que demuestren ante el juez que lleva el proceso de desahucio que, producto de la actual crisis sanitaria y económica, haya dejado de percibir un 20% o más de utilidades. Entonces, la empresa pública o privada, la persona jurídica que caiga en estas condiciones, no va a poder ser sometido a un proceso de desahucio. Ahora, tal vez lo que vale la pena aclarar es el concepto de utilidades y definir si son utilidades netas o utilidades brutas, es decir, sin rebajos y una vez para declaradas para el impuesto de renta. Hay que definirlo, ¿verdad? Hay que definirlo porque el artículo no lo define. El artículo no dice si es utilidades, ¿verdad?, luego de impuestos o utilidades antes de impuestos. Pareciera ser que luego de impuestos, es decir, utilidades netas, pareciera, pero no está claro, de manera que para evitar malas interpretaciones o que cada parte jale para su lado, es importante que el legislador lo aclare. No establece el medio de prueba para esta situación, sin embargo, pues creemos que lo ideal es una certificación, como siempre se hace, de un contador público autorizado a ese respecto, o algún documento de naturaleza jurídica similar. Creo que es un tema que vale la pena aclarar a efectos de evitar contradicciones que hagan perder precisamente el sentido de esta ley.
Igual sigue diciendo que los pagos pendientes se acumularán sin intereses y se cobrarán distribuyéndose entre los meses siguientes al periodo de moratoria que establece esta ley y según el plazo de vigencia restante del contrato de alquiler correspondiente. Establece el mismo limitante en cuanto al cobro adicional por mes del monto adeudado. No podrá exceder el 50% de la cuota mensual que hasta el momento de la aprobación de la presente ley se cobraba. Obviamente todas estas limitantes lo que tienden es a que el acuerdo o el pago se cumpla y que luego al final de cuentas la ley cumpla el objetivo, la ley de moratoria cumpla el objetivo y pueda salvar esa relación de arrendamiento, ¿verdad? Que se mantenga en el tiempo, que el propietario del inmueble pueda continuar en esa relación y no pierda a un cliente quizás bueno, ¿verdad? Y pueda seguir disfrutando precisamente de lo que desde el inicio quería, ¿verdad? Que era sencillamente sacarle un rendimiento a su activo. Y por último, el artículo 4 establece o procura resolver la situación en caso de conflicto. Y dice que en caso de conflicto y de que el periodo restante del respectivo contrato sea de 2 meses luego de la moratoria que establece esta ley, y por no permitirse el cobro de más del 50% del monto de la cuota mensual en los meses subsiguientes en los que se debe diluir lo adeudado, las partes deberán llegar a un arreglo de pago ante un juez o acudir a las vías de resolución alterna de conflictos. Entonces, obviamente este es un caso en donde ya las fórmulas anteriores no podrían aplicarse por lo que la norma describe precisamente. Entonces lo que la norma dice, bueno señores, pónganse de acuerdo, sea ante un juez o sea pues un proceso de conciliación. Y pónganse de acuerdo en cuanto a la forma de pago del atraso y para que el contrato se mantenga en vigencia. Eso es concreta y específicamente lo que este proyecto de ley de moratoria en desahucios judiciales y administrativos nos presenta. Como decía, ya el proyecto ha empezado a generar cierta discusión, a despertar ciertas pasiones. Obviamente, cuando la discusión de un proyecto de ley no se objetiviza, cuando nos olvidamos del contexto que se está viviendo, entonces claro que vamos a empezar a discutir sobre el tema del principio de la propiedad privada, el principio constitucional de la propiedad privada, o vamos a estar discutiendo sobre la posibilidad que nos da la legislación de incumplir contratos cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Si empezamos a discutir desde esas dos esquinas, vamos a no tener un fruto bueno y sano tanto para el dueño de casas y locales comerciales como para aquel que paga arrendamiento. Definitivamente quiero que entendamos que el análisis de este proyecto tiene que permearse, tiene que objetivizarse. Claro que hay que oír a las partes, pero también hay que entender que estamos ante un momento de crisis de salud que ha generado una crisis económica y que la crisis económica apenas está aflorando, pero dentro de 1 o 2 meses vamos a tener esta crisis económica galopando por todas las calles de este país, por todos los centros comerciales de este país, por todos los centros de oficinas de este país, por todas las empresas de este país, y si no, pues ya empiece a ver las estadísticas del Ministerio de Trabajo, a donde un número sumamente importante de empresas están haciendo uso de las nuevas herramientas para tratar de mantener las relaciones laborales, pero suspender pagos, bajar montos de salarios, bajar jornadas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, si el dueño
de casa o de local comercial empieza a analizar esto desde el punto frío y cuadrado del principio constitucional de la propiedad privada, esto no va a caminar. Y entonces el dueño de casa o el dueño de apartamentos, el dueño de locales comerciales simplemente se va a quedar sin inquilinos. Y va a tener que esperar muchos meses para tratar de volver a colocar su activo y sacarle rendimiento de ese activo. Ahora, no es cierto que los bancos no están dando facilidades a quienes financiaron la compra del activo que tienen en alquiler en este momento. Sí, acuérdese que hay una directriz de Casa Presidencial y hay un decreto que mueve a los bancos a adecuar plazos, tasas de interés precisamente para los créditos. Así que una y otra cosa van en forma paralela, van al mismo tiempo. Pero por favor, mi llamado es a que objetivicemos el análisis de este contrato y no lo saquemos del contexto en el cual estamos viviendo. Perdón, el análisis de este proyecto de ley. Estamos viviendo un tiempo de crisis de salud que está generando ya crisis económica. Hay que ubicarse dentro de esa realidad para poder objetivizar el análisis de este proyecto de ley y que salga algo que sea razonable y consecuente con lo que podemos sostener en la actividad diaria. Bien, pronto seguiremos dándole seguimiento le daremos seguimiento a este proyecto de ley, a ver qué sucede y estaremos en contacto. Usted puede dejar sus comentarios aquí abajo de este video y con mucho gusto, si quiere el proyecto, me lo puede enviar a solicitar en los correos electrónicos que estamos indicando también ahí. Su asesor, formador William Chinchilla, licenciado William Chinchilla Sánchez, se despide usted. Quedo a sus órdenes. Hasta pronto.